Oigan, con base a la lectura me parece muy interesante como la metamorfosis que ha tenido como el lugar donde está situada la universidad, ¿saben? O sea, como que antes había molinos, fábricas, el manicomio para mujeres, me parece todo muy interesante. ¿Ustedes qué piensan? Sí, a mí me parece interesante porque como, no es un terreno neutro, sino que está cargado de mucha historia y hay muchos cambios de acuerdo a las necesidades que habían en esa época, ya sean sociales o económicas. Y esto muestra que la universidad tiene muchísimas capas de historia. No, y también no solo eso, sino como que ya, como que llegaron a un terreno que ya estaba como también bastante como consolidado y como que ya con muchísima historia y también como que ya había, digamos, como todo eso, como del agua y todo eso, como había muchas vainas que ya tenían como bastante historia y bastante importancia. Saben, a mí que me llamó mucho la atención es que pues ahorita nosotros pues en la actualidad acostumbramos a llamar las calles y todo como con números y letras y todo, pero en la lectura como que se hacía mucho énfasis de que eran nombres los que uno se tenía que aprender. Entonces, por ejemplo, digamos lo que es la tercera antes se llamaba la carrera de los Taguanes, o digamos lo que es ahorita la carrera primera se llama la carrera de los Horcones. Entonces eran como nombres. Por ejemplo, también pues me acordé que Fabio en la clase pasada nos preguntó, ¿ustedes saben cómo se llama la carrera séptima? Y como que todo el mundo pues, no sabía, y no me acuerdo quién fue que respondió, que en realidad se llama pues la de Alberto Lleras Camargo. Y pues es como muy chévere como saber como antes, como la gente pues, denominaba como ese tipo de cosas como en la ciudad. Además, pues justamente Fabio nos hablaba sobre Aldo Rossi y él dice que la ciudad no se planea, sino se sedimenta. Entonces me parece como muy curioso que justamente con esta lectura de Carrasquilla, creo que se llama, Carrasquilla, pues nos muestran como, pues nos hace como un paneo de lo que fue la universidad, los molinos, las fábricas de sombreros, de telas, de jabones, las cárceles para mujeres, y justamente que ahora pues es pues como estamos estudiando y hay salones, y me parece muy curioso que pues pensar que muchas veces no lo vemos como tal, o sea, como que en la arquitectura simplemente están los salones, pero no hay como un uso de memoria, como el lago que intentó hacer Bermúdez en las escaleras. Entonces para uno como sin saber, sin tener estas lecturas, es muy difícil imaginar lo que alguna vez fue el campus universitario, y yo creo que pues cuesta pensar que era un manicomio o era una fábrica, así uno pues como que lo vea, y que se vea que fuera una fábrica. Sí, de hecho, pues habla mucho como en la lectura, eso mismo, como que este espacio se narra como desde la propiedad y no tanto como de la vivencia, justamente como ese traspaso a la universidad hace que pues como que uno como estudiante interprete pues como estos lugares de diferentes maneras, como lo que nos pasaba creo que fue la primera sesión en donde fuimos como a caminar detrás con Fabio, que él también nos mostraba como esa parte que uno como estudiante no conoce y que nos hablaba como de la entrada principal de pues cuando abrieron la universidad. Y es justamente como a lo largo de los años esto se ve silenciado como por esa memoria compleja, como al no saber como dónde está ubicado pues esta universidad, y que justamente como que configura de cierta manera una memoria más institucional que social, justamente como también si lo asemejan a que estos lugares también eh, eran como pues de como así como educativos de cierta manera, como con esos fines, sino como algo pues como otro tipo de espacios, y pues sí como ciertas instituciones más que todo que regulaban las cosas, y pues se sigue manteniendo la línea y se va a seguir manteniendo la línea por el mismo espacio. O sea, ¿qué parte les gustó más? O sea, digamos, ¿qué parte ustedes dijeron, wow, no sabía que esta parte era, no sé, por ejemplo, a mí me interesó mucho lo del Richard, que es, según yo, es la fábrica de sombreros, creo. Esa parte me gustó mucho. No sé ustedes qué parte les gustó más, o digamos de la universidad que tengan más
Sí, a mí en general de la lectura me parece muy interesante ver cómo, digamos, siempre a lo largo de la historia, pues el terreno siempre ha sido muy activo, como que siempre ha pasado de mano a mano y como que eso como demuestra como que tiene como bastante como actividad económica y como que en general me pareció muy interesante leer como sobre todas las transformaciones, que convento, que luego hospital militar y todo eso, como que me pareció bastante interesante ver cómo todo hasta luego llegar hasta donde está ahorita, me parece bastante interesante. ¿Y tu parte? A mí me parece, pues no tengo una parte favorita como tal, pero me gustó mucho que en general la universidad no fue planeada desde cero, sino que se adaptó a los edificios que ya existían y entonces no se construyó sobre un espacio vacío, sino que heredó muchos edificios que tienen mucha historia y esto siento que le da identidad y vida propia al campus. Y a mí también me parece muy interesante cómo el pasado sigue siendo visto en todas las zonas de la universidad. O sea, digamos, a mí lo que más me gustó es cuando estaban hablando de los pinos y cómo estos se usaban para delimitar los lotes. Me parece muy interesante cómo ver cómo eso antes existía y que se puede ver acá al lado o se puede ver por el eje ambiental. Sí, no, y definitivamente como que son negociaciones que hace pues la universidad con todos estos terrenos. Y nuevamente yo pienso que es un poco difícil, cuesta un poco pensar que antes hubo tanta vida como en este sitio, ¿no? Y también él habla un poco del río Vicachá, que también incluso mucho antes también hubo indicios pues de comunidades indígenas que también habitaron estas tierras. Entonces también mucho antes de que vinieran pues las monjas, el convenio de Santo Domingo, que son los de la Iglesia de las Aguas, creo. Entonces también como que pensar que mucho antes también hubo algo. Entonces estas negociaciones pues de los lotes se ven como un poco, digamos, no sé, vino Carlos, no sé quién hizo el W, vino y hizo el edificio sin tener tanto en cuenta que había antes ahí. El contexto histórico. El contexto de eso. Y siento que nosotros como arquitectos deberíamos ser un poco más atentos a la hora de planear un edificio, ¿no? No hacerlo también. Sí, no hacerlo como de, ay, sí, yo... respetar la historia. Sí, yo siento digo, que no. algo que pasa mucho es que como que creo que fue Dani la que lo mencionó ahorita, que es como cada negociación, cada como etapa de como los cambios de uso que pues tomaron cada edificio era como una manera en la que se adaptaba a lo que estaba pasando en ese momento. Entonces, por ejemplo, digamos que antes era como solamente lo del agua y el río, Vicachá y pues todo eso, digamos que esa misma como abundancia del agua que todo pues que bajaba hizo que pudiera existir como una profileración en el trigo y se pudieran hacer los molinos. Entonces, como que todo tiene como una razón de haber estado ahí, no fue solamente como que hayan decidido, digamos, hacer los molinos o la fábrica, como que todo el contexto y la historia que rodeaba como pues ese momento hacía y pues causaba que pues se generaran como distintas cosas en ese momento. Entonces eso como que es una reflexión muy chévere, porque uno podría pensar como, ay, sí, la universidad, pero pues todo lo que pasó antes son demasiadas cosas que pues Y aún como más que... loco pensar en unos años cómo va a ser la universidad, si haya universidad, si se acabe la universidad, qué va a pasar con esto, cómo va a ser la utopía de las ciudades en un futuro. Y ya, eso sería todo. Muchas gracias.